Bueno, yo hace 26 años estoy dentro de la docencia, tengo el título de profesora en Ciencias Económicas y luego hice la licenciatura en Ciencias de la Educación en la enseñanza de gestión de Economía y Gestión de las Organizaciones en la Universidad Católica de Salta. Y anteriormente también estuve en la parte ya dedicada dentro del comercio, dentro de un estudio contable, anteriormente estuve en tesorería, que eran alejados de la educación y luego pasé al plano didáctico. Bueno, y contanos un poquito, ¿qué recordás vos de las primeras veces que utilizaste los recursos tecnológicos? Al principio yo creo que la capacitación proviene de la persona y generalmente uno tiende a lo desconocido de no asimilarlo tan fuertemente y tener sus precauciones. Dentro de la docencia el cambio de las tecnologías fue un gran impacto, pero hoy pensar la educación sin tecnología, sin las TIC presentes, sería inadecuado, porque vivimos en un mundo globalizado y este mundo globalizado también nos lleva a que la tecnología está presente cada vez más y con mayor impacto. Entonces la educación las tuvo que asimilar, las tuvo que manejar como instrumento. Y dentro de las estrategias que tenemos como docente, ayudaron a la formación de los aprendizajes que ya vienen previos de los alumnos. ¿Y vos actualmente te gusta usar herramientas TIC? Sí, particularmente yo encontré un apoyo táctico dentro de las tecnologías. Al principio fueron simples, porque primero era el famoso power de presentación o la novedad de tal vez estar frente en una sala de computadoras, pero luego observé que acortaban distancia. Entonces me anoticié, busqué, porque esto también es parte de la docencia, tener que buscar, tener que apropiarse también de otros conocimientos, y fue como que estudié cómo implementar las famosas simulaciones y aprendí que había simulaciones de todo tipo, no solamente en lo económico, que era mi rama específica, sino también dentro de lo social, que era específicamente ya que tenían que ver con el ser humano, con la integridad, con el aspecto sociológico. Entonces las simulaciones llevaban y acortaban distancias, porque yo podía estar con un grupo de alumnos de acá de Salta Capital participando a la par con alumnos de Tierra del Fuego, de Buenos Aires, de Entre Ríos, y el mismo alumno reconocía que lo que él estaba haciendo acá en Salta Capital lo podía también estar haciendo en otra parte de Argentina. Y eso estimula mucho, porque por ahí creemos que estamos tan aislados, que no podemos hacer uso de estos medios, y nos damos cuenta de que sí, bien llevado y orientado por el docente, estas tecnologías nuevas pueden ser bien aprovechadas. Empecé con las simulaciones, luego seguí ya adentrándome en lo que eran programas, participé de cursos y de foros, de blog, de learning, de educación a distancia, aprendí también a trabajar esto de las inteligencias múltiples, a pesar de que yo daba, como vuelvo a repetir, una materia económica. ¿Desde qué año estás implementando estas simulaciones? Del año 2001, es decir, que ya estamos en el año 2002, hace 11 años, entré a practicar las simulaciones que eran de juegos de Prodibur, Programa de Difusión Bursátil en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y estaríamos reconocidos con la participación de grupos. Luego también trabajamos junto con programas de simulación de EDESA, junto con programas de simulación de emprendedores del noroeste argentino. Las últimas simulaciones que he realizado fueron acerca, que las implementé este año como algo novedoso, ya que me tocó estar frente a una cátedra de sociología, que fueron la apropiación de hacer
cortos, dentro de lo que son las filmaciones, con las características de cortos dentro de la educación, llevando un mensaje. Y los software que vos decís que implementás, ¿cuáles son? Por ejemplo? Las características de los software pueden ser que los adquiera o que sean libres, que están dentro de ya sea de las páginas de internet, en el que son libres para acceder desde cualquier computadora, que no exige un programa especial, como también otros que cuando se conectan con uno piden para estas clases de simulaciones o programas que las instituciones se hagan cargo de este software y va con un costo, obviamente. Había un software que no accedimos en nuestros establecimientos, pero tenía que ver con la parte de comercio exterior. Implementaba en realidad 3 áreas: la de inglés, la de administración, las áreas de matemática, pero era un software que se tenía que comprar. Es decir, que había un costo por parte de las instituciones. Otras simulaciones que hemos apropiado o que nos hemos apropiado dentro de la educación o que yo he trabajado eran libres, gratuitas. Es decir, que se pueden manejar con programas que tienen todos en internet o en las computadoras. Y vos, respecto a cómo toman los alumnos esto, ¿vos crees que hay una actitud positiva? Sí, yo pienso que las multimedias han contribuido, pero hay que diferenciar qué clases de multimedia se trabajan y tenerlas en claro. Hay multimedias que son educativas, multimedias publicitarias o multimedias informáticas. Las que tienen que ver con el ámbito educativo no tienen que dejar de lado el aprendizaje, no tienen que dejar de lado transmisiones de conceptos, de relevancia, de saberes, para que se vaya construyendo esto que es el conocimiento en sí. El problema es cuando caemos en simplemente multimedias publicitarias que son un impacto social, un impacto de vista, que lo único que pretende es crear o asimilar una necesidad que tiene el individuo en ese momento. No dejan de ser también parte de saberes previos, pero en este momento, para la cantidad de conocimiento y la economía de conocimiento que se necesita hoy en día, se debe trabajar los dos aspectos. No solamente una multimedia o tecnologías fuera del contexto de las cajas curriculares, sino que se utilicen como instrumentos, estrategias, y los alumnos, una vez que la descubren, una vez que la saben trabajar, adquieren un aprendizaje. Por ejemplo, hace poco yo he trabajado las tesinas en uno de los cursos. La tesina requería investigación, por lo tanto se trabajaba con las TIC en hipertextos, en saber leer, en saber apropiarse de conocimientos, que no era un corte y pegue, ¿sí? Era buscar el material, poderlo apropiar a sus propias tesinas. En la toma de decisiones, de desechar materiales que no hacían a las tesinas. Luego pasaron a la parte de gráficos, pero para eso tienen que trabajar Excel. Por lo tanto, el saber fórmulas de Excel, el trabajar y colocar diferentes gráficas de Excel, el alumno retoma conocimientos de años anteriores. Y luego llegar a conclusiones, que para eso también tienen que trabajar todo lo que es texto, todo lo que son elementos de la didáctica del lenguaje, como las introducciones, nudos y su desenlace, y obtener sus propias experiencias. Entonces ahí nosotros vemos que trabajamos con las TIC, pero como un instrumento, no como un fin útil. ¿Y pueden mencionar algunos ejemplos de páginas, de web, de blog, no sé, alguna? Hay páginas que son muy buenas educativas. Por ejemplo, está una página económica que se llama Ecobachiller, que hasta trae test interactivos que uno los puede seleccionar y los puede utilizar en clase. Después están páginas de simulación como
la que era la de Prodibur, sba.com.ar, que era también páginas que estaban directamente relacionadas con la parte educativa de las bolsas de comercio. Después hay páginas, hay una página del Ministerio de Educación que habla sobre proyectos hasta el 2015. Entonces yo creo que por ahí también es bueno de incursionar en páginas que el mismo Ministerio está tratando de impulsar y que los docentes, según las iniciativas que tengan, de subir proyectos. Y con respecto a esto de incorporar las TIC, ¿vos crees que están modificando de qué manera la práctica de la enseñanza? En la docencia no hay que perder el punto de vista que la docencia tenemos que transmitir valores, la enseñanza, la cultura, el aspecto económico, porque la generación lo que le estamos enseñando en realidad es a manejar un pueblo de la mejor manera posible, a discernir los recursos y no simplemente conceptos colocados en libros, no aislados de la realidad. Esto nos permite tener muchísima más información, pero también tenemos que ser con un criterio amplio, tener una información justa y precisa, porque podemos desvirtuar las informaciones en el aula y es muy peligroso para los educandos que tenemos en las aulas. ¿Vos te referías al uso como respecto de que lo usan solamente, por ejemplo, para acceder a alguna red social? Claro. O a alguna página que no les sea de buen uso. Por ahí se accede, se acceden como elementos aislados. Si dejamos a estos elementos tecnológicos aislados, como la red social por un lado, por ejemplo, el mismo celular por el otro lado, cámaras web por el otro lado, sin aunar y sin buscarle las utilidades justas y necesarias para la educación, seguiremos teniendo un problema dentro de la educación. Seguiremos teniendo elementos individualistas y también docentes que trabajan en forma individualista. Esto tampoco tiene que ocurrir. Justamente el sentido de las TIC yo creo que es aunar, por eso es que tenemos tanta información por medio de programas, por medio de internet, por medio de elementos para poderlas colocar dentro de una web. Entonces, aunar también trabajos interdisciplinarios. ¿Y haces uso de alguna red social de manera personal? Sí, entré por los mismos alumnos que me indicaban que Facebook no era simplemente un mundo de noticias y de mensajes, sino que también uno podía acceder a propaganda, a concursos, y observé que sí, es una red social que también tiene sus ventajas y desventajas, que hay que también, como toda red social o como ser humano, tener límites. El límite de una persona es cuando yo tengo derechos y tengo las obligaciones, cuando traspaso elementos que no son correctos, tanto los alumnos, profesores, como cualquier ser humano. Creo que entramos en un campo peligroso que todavía la parte jurídica, ustedes saben que la parte jurídica en lo que es Internet, muchos de los que son marcas, de las que son elementos de marcas registradas, no están en forma delimitadas y claras. Y esto provoca también enojos, porque puedo yo subir un excelente libro a una página de web y para contribuir, y de pronto se está desvirtuando tal vez la información o se están apropiando otras personas de la información. Bueno.